Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión vamos a hablar sobre 10 pasos para ser rentable. Vamos a hablar sobre los secretos de los traders profesionales que utilizan para poder lograr la rentabilidad de forma absoluta y de forma sostenida. En este video aprenderás cómo mejorar tu rendimiento como trader si te encuentras en tus primeros años en el negocio del trading. Vamos a hablar sobre las reglas clave para mejorar la disciplina de trading si pierdes dinero constantemente. Vamos a hablar sobre 10 pasos para convertirte en un trader rentable, centrándote en la disciplina y en la psicología del trading. Y también vamos a hablar de cómo dominar la psicología del trading, aprender a pensar como un trader profesional y cómo evitar los errores más comunes del trading o que cometen los traders principiantes. Si bien una estrategia comercial y una estrategia de trading comprobada y un sistema sólido de gestión de riesgo y dinero son muy importantes, la psicología es lo que une todo. Si la mentalidad es correcta, el trading se volverá, en este caso, muy fácil y puede ser muy confuso y desafiante si la mentalidad es incorrecta. En este video compartiré 10 mentalidades ganadoras y el tipo de información que desearías tener cada día cuando vas a ir a operar en los mercados. Paso 1. Si dominas el sistema, dominas el mercado. Es una forma muy fácil de poder lograr rentabilidad cuando nos enteramos qué papel jugamos dentro del sistema de los mercados. El trading es un arte y ciencia. Es arte porque todos tenemos diferentes formas de ver el mercado y diferentes formas de operar. Pero también es una ciencia porque está comprobado que funciona por un sistema fractal y repetitivo. Por lo tanto, si tú quieres aprender a ser un trader y pensar como un trader profesional, vas a tener que entender cuál es tu papel dentro del sistema. Vas a entender y vas a poder comprender que si esto es una ciencia, entonces cuál es el papel que tiene que jugar, cómo funciona ese mercado, si funciona con impulsos, si funciona con soportes, si funciona con resistencia, si funciona de manera fractal. Todo esto lo vas a descubrir a lo largo de tu vida profesional como trader. Para ello, si piensas en el trading como una educación continua, debe ser lo correcto. No es una carrera culminada lo del trading. Y para poder entender que el mercado es fractal y que el mercado es un sistema, debes descubrir qué papel estás jugando dentro de ese sistema. Si es un papel de una persona que entra por entrar o si es un papel de una persona que realmente tiene un plan y va por más dentro de los mercados. Paso número 2. Opera con un conjunto de reglas. No operes con tus emociones. Cuando nosotros empezamos a operar con un conjunto de reglas, nos da una garantía o nos acerca, nos da una mayor probabilidad de poder ganar dentro de los mercados, en este caso financieros. El trading impulsivo es un error psicológico común en el que todos los traders luchan cada día. Y la mayoría de las veces esas operaciones impulsivas resultan ser operaciones perdedoras. El trading impulsivo son aquellas operaciones tomadas a mitad de un impulso, por ejemplo, al creer que se me está escapando una tendencia y debo entrar ya. Y puede ser que no esperemos un retroceso y entremos a mediado de un impulso. Incluso al entrar cuando otros deciden entrar y no en realidad entrar cuando nosotros debemos de entrar. La realidad es que es muy fácil quedar atrapado en los movimientos del mercado. La mayoría quedan atrapados en la mitad de los movimientos del mercado y no escogen las mejores entradas, como por ejemplo las entradas extremas, que están en los puntos más altos, en los puntos más bajos, y aprovechar los impulsos. En el canal de Book Gratis 12 hemos dado herramientas para que podamos identificar estos impulsos, como en el caso del indicador de orden block. Paso número 3. Ganar en los mercados es un hábito. Fíjense que cuando nosotros entendemos de que para poder ganar dentro de los mercados se debe convertir en un hábito, entonces es allí cuando nosotros decidimos empezar a estudiar o decidimos empezar a educarnos. Hemos dado cientos de videos en el canal de Book Gratis 12, en el canal de YouTube. Hemos dado cientos de estrategias
a lo largo de los chats en Telegram para que usted pueda adquirir este conocimiento, y muchas veces nosotros no hacemos de esto un hábito. Ganar dinero operando es simplemente una cuestión de repetir los mismos pasos efectivos todos los días. Y muchas veces lo que queremos es tratar de imitar los pasos de otro cuando en realidad nosotros no cumplimos con esos elementos. O sea, queremos señales, más no queremos entender el mercado. Si usted quiere ser un trader ganador y sostenido, debe hacerlo todos los días y poder entender los mercados. Desafortunadamente, perder también es un hábito. Se trata de mantener buenos hábitos, y en este caso los buenos hábitos es las operativas que nosotros ganamos. Si nosotros nos acostumbramos a perder, eso se va a volver un hábito. Para poder tener buenos hábitos, vamos a tener que estudiar y practicar de forma sostenida muchas, pero muchas veces. Paso número 4. Te convierte en lo que haces todos los días, y está entrelazado con el paso número 3. Para ello, nosotros entendemos de que el trading puede parecer simple en la superficie, pero es difícil en realidad de implementar los conocimientos que tenemos cuando estamos tradeando en real y en vivo y directo. La práctica hace el maestro. Practicar todos los días te hará ver lo bueno y lo malo de tu sistema. Fíjense que estoy recalcando de tu sistema y no del sistema de otro. Para que nosotros podamos tener un sistema, tenemos que dejarlo por escrito y regirnos bajo ese sistema. Paso número 5. Mantenga su lotaje pequeño. Esto es uno de los grandes errores que tienen los traders novatos, que tienden a elevar los lotajes y tienden a operar dentro de los mercados que no pueden operar con su capital. Para ello, la mayoría no saben que los lotajes que se deben usar se deben mantener dentro de los lotajes que puedan operar de los mercados en particular, que estén adaptados a su capital. Operan en mercados donde su capital no se lo puedes permitir, como es el caso de aquellos que operan en índice de volatilidad 75, por ejemplo, con una cuenta de $50 o de $100, cuando en realidad para poder operar en este índice y no tener mayores riesgos, se debe tener por lo menos entre $1,000 como mínimo, pero lo ideal es de $2,000 hacia arriba, y la mayoría no lo tiene y quieren operar en este tipo de mercado. Por lo tanto, tarde o temprano, el mercado le pasará factura. Si yo tengo un refrán, y que lo digo mucho en el grupo de WhatsApp: si pierdo, gano poco; si gano, gano mucho, haciendo referencia a que siempre coloco un stop loss positivo en los mercados. Si se da la operativa, en este caso, si toca el stop loss, pues perdí poco, en este caso gané poco, medio dólar, $1. Pero si se da la operativa a favor del análisis, entonces se gana mucho, y puede ser una operativa 1 a 15, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100. Paso número 6. Ser trader es competir contra ti mismo. No eres lo que logras, eres lo que superas. Y eso la mayoría de las personas no lo entienden. La mayoría creen que ser trader es competir contra el mercado, cuando en realidad para poder ser trader se tiene que superar a uno mismo, sobre todo en la dominación de las emociones. Si has quemado cuenta, no te desanimes. Todos hemos pasado por eso de una u otra forma. En este caso se trata de la superación personal sobre ser mejor de lo que eras en el día anterior cuando quemaste la cuenta. El problema sería no poder superarte y cumplir con estos pasos que te estoy dando en el día de hoy. Por lo menos la estadística dice que el 10% de los traders son rentables y el 90% queman cuenta. ¿De dónde te vas a ubicar? ¿En los que queman cuenta o en los que son rentables? Para ello, te tienes que superar necesariamente a ti mismo. Paso número 7. Si aprendes de tus errores, estás en el camino correcto. Es decir, puede ser difícil mantener una motivación, especialmente cuando has tenido una mala entrada, o si por el contrario has avanzado de forma muy rápida, pero de repente pierde todo de forma muy rápida también. Si cuando pierde es en una operación, en este caso, debes aprender de ese error. Y si te motiva a trabajar aún más fuerte, estás en el camino correcto. Debes elegir el camino correcto, que es aprender de esos errores. Si por el contrario sigues repitiendo el error de operar y de entrar de forma errada en el impulso o de forma errada en el retroceso, entonces vas a estar condenado a seguir perdiendo.
debes siempre de entender que los errores y las lecciones de vida aprendida están frente a tu pantalla, frente a los mercados, frente a las gráficas. Paso número 8. En el trading, las oportunidades son infinitas. Este es uno de los pasos que más me encanta, porque la mayoría se desanima cuando tienen entradas erradas o cuando creen que se le haya escapado una tendencia, cuando en realidad el mercado lo que hace es brindarte oportunidades mañana, tarde y noche, sobre todo si son mercados sintéticos que trabajan los 365 días del año. No te aferre a ninguna operación. O sea, no te involucres emocionalmente en una sola operativa y que si no entraste, entonces te va a afectar psicológicamente. El mercado siempre, escúcheme bien, siempre, siempre, siempre te va a dar la oportunidad de volver a entrar en su momento justo, bien sea en un mercado o en otro. Paso número 9. Céntrate en los resultados a largo plazo, no en los resultados a corto plazo. Cuando hablo sobre eso es porque dentro de la administración, por ejemplo, existen objetivos a corto plazo que son a menos de un año, a mediano plazo que son entre un año y 3 años y a largo plazo que son objetivos o metas después de 3 años. Entonces, muchos quieren tener resultados a corto plazo y pues los felicito, pero en realidad todos los que hemos sido traders rentables necesitamos tener más de 3 años para poder lograr esa rentabilidad. Y la mayoría, escúchame bien, la mayoría siempre que se han mantenido en este mundo son los que han podido lograr estar dentro de este mercado por mucho más de 10 años. ¿Es difícil no ver resultados a corto plazo? Sí. Es propio de la desesperación de la mayoría de los traders. Quieren tener resultados hoy, por hoy, así vaya comenzando hoy. Voy a invertir para ganar ya. Eso es algo común que cometen los traders novatos, pero si desea esto de por vida, lo que estamos del lado del 10% de la rentabilidad nos ha llevado mucho más de 3 años para poderlo lograr. No te centres en las fluctuaciones de tu cuenta. Lo que cuenta son tus resultados a largo plazo, sí o sí. Debes centrarte en ello. En lugar, en este caso, de acelerar el ritmo cardíaco por tratar de hacer operativas, deberías centrarte en acelerar tu capacidad de aprender cada día para poder obtener resultados a largo plazo. Paso número 10 y uno de los pasos más importantes. Serás un trader rentable cuando te adelantes al mercado. Sabemos en este caso de que un buen trader es alguien que reconoce que no puede predecir los mercados. El mercado es esencialmente un mercado para traders e inversores impulsado por la oferta y la demanda. Seamos sinceros, los mercados son impredecibles, pero con un buen análisis se puede adelantar en este caso al mercado en ciertas operativas. Es lo que nosotros buscamos aprovechar. Cuando tenemos varias operaciones exitosas seguidas, tenemos la sensación de que somos invencibles, que sabemos lo que el mercado hará a continuación y nos aferramos a ello, pero en realidad el mercado siempre va a hacer lo que él sabe hacer. El orgullo puede ser una emoción competitiva y que puede perjudicar a muchos traders porque creen que pueden siempre vencer al mercado. Sí, eso puede ser cierto. Por ejemplo, una idea errónea muy común en los traders es el apoyo en los soportes y en las llamadas resistencia y que eso se mantendrá así por el tiempo, cuando en realidad el mercado puede atravesar esos soportes, esas resistencias y en el canal de Boot Gratis 12 hemos dado las herramientas para poder identificar esas situaciones en particular. Ya por último, quiero decir que aquellas personas que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp y el grupo de análisis, que es un grupo élite top, que estamos allí analizando día tras día, pues sencillamente debes estar suscrito al canal de YouTube, debes estar suscrito al canal de Telegram y a su vez tienes que hacer análisis en el canal de Telegram llamado Wall Street y Logan. Allá pues deben pedir cuáles son cuál es el link para poderse conectar y para ello pues entonces yo se lo daré, usted entra allá, ahorita son más de 200 personas, en realidad no analizan todos. Aquellas personas que quieran entrar, ya hay varias activadas esta semana, calculo que 4 personas que podrían entrar al grupo de WhatsApp si mantienen esos análisis, puestos que se le ve el interés en querer entrar. Dicho esto, dejo el video hasta acá, les deseo feliz noche y nos vemos en el canal de Telegram.